¿Qué tal amigos y amigas? Este es Tiempo de Ciencia, este es su canal y esta es la señal que nos une aquí en Baja California Sur, es la señal de la ciencia también, por supuesto. Muy bienvenidas y muy bienvenidos. El día de hoy con la grata presencia y el talento en la investigación de la doctora Elizabeth Monreal Escalante. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias, maestra Cintia. Y hay una incidencia importante en algo que se llama dengue. De eso vamos a hablar hoy, para poder romper hielo con esta conversación, que además tiene un telón de fondo muy interesantísimo, porque hablamos de ciertos tipos de virus, de cómo uno y otro pueden ser diferenciados muy puntualmente. Le digo a la doctora Elizabeth Monreal, le lanzo una primera pregunta. ¿Cuál es el problema de la alta incidencia del dengue que se interrelaciona con la salud humana, animal, vegetal y ambiental? ¿Cómo es que se interrelaciona? Bueno, pues se puede considerar que podríamos decir que es una enfermedad multifactorial, ¿no? Ahorita en la actualidad se ha volteado el interés nuevamente, como usted menciona, por la alta incidencia, principalmente por estos acontecimientos derivados del cambio climático que han acontecido y han desfavorecido principalmente a nuestro país. La presencia de huracanes o tormentas tropicales ha contribuido enormemente a que este mosquito, que es el transmisor del virus, pues se propague de manera exorbitante en muchas regiones. Y esto pues ha contribuido al incremento considerable de casos, incluso en regiones donde no teníamos idea de que podía propagarse este mosquito vector, ¿no? Como tal. Usted habla de cambio climático y me da la impresión de que este mosquito, como lo conocemos en términos comunes, y particularmente el que conlleva el virus anidado de la enfermedad, está viviendo en zonas donde normalmente no tendría que estar o no en esas temporadas. Y esto, por ejemplo, en las temperaturas ha influido. ¿A eso se refiere, doctora? Sí, a eso y por ejemplo, el uso también de ciertas sustancias, por ejemplo, fertilizantes, pesticidas, que de manera drástica se utilizan, uso excesivo, y esto pues afecta principalmente a los depredadores naturales de los mosquitos, llámese libélulas, llámese peces. Entonces pues estos mosquitos tienden a crecer, por ejemplo, en bebederos de animales, y bueno, contribuye también el aumento considerable de temperaturas en estos lugares donde, por ejemplo, se presentan huracanes o tormentas tropicales. La humedad contribuye o favorece a que estos mosquitos se propaguen en esos lugares y, bueno, de manera indirecta, pues también pueden atacar, ¿verdad?, a los humanos, ¿no? Y pues eso ha contribuido a que haya mayor número de casos en regiones donde inclusive no se consideraban como endémicas. Es el caso, por ejemplo, ahorita Jalisco es el estado que se ha reportado en 2024 con el mayor número de casos. De hecho, hemos duplicado la cantidad de casos actualmente a comparación del 2023. Extraordinario en todos los sentidos, ¿no? Jalisco, un estado que no tendría, dijéramos, este tipo de fenómenos asociados al cambio del clima, normalmente, pues, ¿no? Eventualmente, entonces, ahora está presentando estos brotes de dengue como en otras regiones, a las que sí a lo mejor estábamos, dijéramos, más vulnerables, ¿no? Doctora, usted ha utilizado un término que me parece muy importante, incluso que se relaciona cuando yo le hacía la primera pregunta de cómo un problema podía tener todas estas aristas, ¿no? Es decir, conectar la salud humana a la vegetal, en fin. Siendo multifactorial, ¿cómo se podría abordar el problema desde todos los sectores para ofrecer estas soluciones de manera integral? Pues yo creo que se podría abordar desde la vigilancia epidemiológica, por ejemplo, fortaleciendo sistemas de vigilancia para poder detectar, por ejemplo, tempranamente los brotes, monitorear la distribución geográfica de la enfermedad
Inclusive lo que nosotros hacemos, ¿no? Buscar posibles nuevos candidatos vacunales que puedan abarcar los diferentes serotipos y esto utilizarlo como medida de prevención. Yo creo que hace falta definitivamente una vacuna, ¿verdad?, que sea efectiva contra esta enfermedad, ¿no? Habla de serotipos, quisiéramos que nuestro auditorio pudiera seguirnos en esta conversación, porque hablamos de estos serotipos. ¿Qué son, doctora? Los serotipos son formas genéticamente diferentes del virus, de los que se presenta el virus. En el caso del dengue, pues hay 4 serotipos diferentes, que es el DNB1, DNB2, DNB3 y DNB4. Entonces, pues en el humano es posible que una persona se infecte con un serotipo, o sea, con un tipo de virus, y que pueda reinfectarse con otro tipo. Es por eso que es muy complicado que generar una vacuna que sea efectiva, porque pues las reinfecciones generalmente atacan al humano con diferentes serotipos. Y esto contribuye a que pues no haya una protección universal de una vacuna. Desafortunadamente, pues las vacunas que se han desarrollado contra este virus no han sido eficientes, también porque pues han presentado reacciones adversas severas, muy similares a como si a una persona se infectara del dengue, ¿no? Entonces, pues eso ha contribuido a que pues no haya hasta el momento una vacuna efectiva contra. Pero sería, dijéramos, una de las líneas que tendrían que atenderse, ¿no? Más claro, investigación y en ese sentido la posible creación de una vacuna. Sí, por otro lado podría ser también el control de plagas, concientizar a la gente, ¿no? Yo creo que a través, por ejemplo, de accesos a medidas de prevención, programas de saneamiento. Mencionaba yo esto de que, por ejemplo, pues ya se ha demostrado, ¿no?, que, por ejemplo, en bebederos de animales de ganado se propaga fácilmente el mosquito. Inclusive se han identificado ciertas zonas, inclusive de aquí de Baja California Sur, donde se ha detectado la presencia del virus, por ejemplo, en murciélagos que habitan en cuevas. Luego hay comunidades cercanas a esas cuevas, los murciélagos bajan, conviven en hogares, se mantienen ahí por tiempo y pues estos, aunque no directamente pudieran ser transmisores del virus, pues sí es como quien dice, una fuente de infección, ¿no?, para las personas que viven en esos hogares. Entonces, sí, y volvemos a esta visión, ¿no?, de está enfermo el planeta y estamos enfermos nosotros, ¿no? Enfermamos nosotros y el planeta reacciona, ¿no? Es decir, tenemos esta absoluta sincronía con la naturaleza porque somos parte de la naturaleza, somos naturaleza finalmente como entidades biológicas, ¿no?, humanas, pues, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta aquí sería clara, cuando ya estamos tratando de serla clara, cuando ya estamos llegando a estas definiciones, a este problema ya muy bien documentado, supongo que hay cifras, hay estudios muy pertinentes al respecto, ¿quiénes desde el ámbito de su función o competencia podrían contribuir en la solución? ¿Quiénes, doctora? Pues yo creo que ahí sería varios sectores, ¿no? Desde el sector de la salud, del sector público, inclusive nosotros como investigadores, pues hacer acercamiento de este tema hacia la sociedad, divulgando, por ejemplo, nuestras líneas de investigación, haciendo difusión de nuestro trabajo, ¿no?, como tal, en mi caso, que es el desarrollo de antígenos vacunales. Precisamente estamos desarrollando un candidato vacunal contra esta enfermedad. Inclusive, por ejemplo, involucrarlos en actividades de prevención, dar a conocer las diferentes estrategias, ¿no?, que se están llevando a cabo para poder eliminar al virus, ¿no?, tanto por ejemplo, en los hogares, cómo pueden ellos contribuir a evitar que se propague, ¿no?, a través de los mosquitos, erradicar, ¿no?, de cierta forma la propagación del virus.
Lo hace la Secretaría, el Estado, que es el generador del bienestar y el encargado de proteger la vida de los seres humanos, por lo menos en el Estado mexicano y en Baja California Sur, asumimos que hay una línea completa de la Secretaría de Salud, que además tenía muchas estrellas colgadas porque estaba en eso, pero entiendo pues que el conocimiento científico del virus, de cómo se propaga, sería una labor importantísima de difundir. Sabemos que el programa de acercamiento de la ciencia a la educación es uno de los aristas, una de las vías por las cuales podemos nosotros salir. Pero doctora, ¿han pensado hacer algún grupo de trabajo o algo una página, algo que nos pudiera anclar un poco más a estos elementos? Pues como tal, bueno, nosotros como investigadores, pues nos toca la parte de hacer divulgación, como lo mencionaba, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos publicado artículos en revistas de divulgación, en la revista de Ciencias Naturales y Sociedad del CIBNOR, un artículo relacionado al dengue, ¿no? A las vacunas que se han desarrollado, cuáles son los retos, las perspectivas de estas vacunas. Y bueno, recientemente pues tenemos en proceso un artículo pues que enfoca la alta prevalencia del dengue asociado a una salud, ¿no? Donde pues damos a conocer cómo es que se puede abordar este problema desde todos los sectores, ¿no? O sea, del sector gubernamental, de la parte científica, ¿verdad? Y también abordar el tema el enfoque hacia una salud, ¿no? O sea, cómo afecta este problema en la salud animal, en la salud ambiental y en la salud humana, ¿no? Porque es principalmente la más afectada, ¿no? Pues esperamos en vía de que eso suceda, de que sigan ustedes publicando y nosotros dándolo a conocer. Ahorita va a aparecer ahí en nuestra pantalla el número, por lo menos la portadilla ahí de la revista Recursos Naturales y Sociedad, que además está buenísimo el artículo, se los recomiendo mucho. También un poco la visión de largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con ese enfoque de una salud que implicaría asomarnos de manera diferente a la vida del ser humano y a la vida del ambiente y a la vida del planeta mismo, ¿no? Así que, ¿algo más que desea agregar, doctora, que le resulte importante o trascendente comentar? Pues nada, simplemente pues hacer conciencia, ¿no? Yo creo que pues desafortunadamente así como fue la pandemia por COVID-19, quizá, no quiero sonar alarmante, pero creo que necesitamos darle mayor importancia y relevancia a este problema de salud, porque es considerable el aumento de casos que se ha tenido recientemente con estos eventos climatológicos que se han suscitado en los últimos años, y eso pues ha contribuido a esta alta incidencia. Entonces yo creo que sí sería importante voltear a ver la epidemiología de esta enfermedad. Seguramente estaremos con usted más adelante informándonos cómo va su avance. Ojalá que hubiera también un avance notable, por lo menos una remediación inmediata que pudiera ser una vacuna, entre otras tantas cosas. Mientras hay que seguir usted y yo, y usted también, atentos a las indicaciones de la autoridad, que ellos han desarrollado también estrategias muy eficaces en su momento para poder paliar este asunto que, como muchos otros, están llamando la atención. Este planeta está diciendo, ayúdenme porque estoy enfermo, ¿no? Saludos pues desde el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y salud, una salud integral para todos ustedes.